Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos de RCR Deportes? Bienvenidos a este nuevo bloque del programa, y en esta oportunidad tenemos de invitado, un invitado especial como José Carlucho. Él es historiador, también estadístico, deportivo. Vamos a hablar un poco de lo que nos está dejando hasta el momento, ¿no? Estas primeras fechas del Mundial de Qatar 2022, y sin duda alguna hay muchas sorpresas de por medio que se están llevando a cabo en este Mundial. Y vamos con José a analizar un poco lo que nos está dejando hasta el momento Qatar 2022. José, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo. Bienvenido aquí al programa. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y la primera pregunta que yo le puedo hacer, es un mundial de sorpresas este que nos está dejando Qatar hasta estas instancias. Bueno, ¿cómo va, Santino? Muchas gracias por la invitación para la gente de RCR. También un abrazo afectuoso desde la Argentina. Y ahí en la previa conversábamos un poco sobre cuáles son las sorpresas del Mundial. Bueno, yo creo que las podía dividir en tres partes, ¿no? La parte de edilicia, vamos a decir, que en realidad con todo lo que se venía hablando de Qatar, que fue designada sede hace 12 años, allá en el Mundial de Sudáfrica, la época del Mundial de Sudáfrica en el 2010, que prometía la construcción de estadios fastuosos, y bueno, y se están viendo, ¿no? Por la televisión, por los enviados especiales, digamos que no es sorpresa, pero sí cumplieron con creces lo que prometían. Estadios puestos en medio de la nada, ¿no? Donde se hizo, por ejemplo, la ceremonia inaugural, que está ahí en un lugar donde seguramente después se edificará alrededor o se construirá alrededor, estadios que podrán ser desarmados para mudarlos de lugar o donarlos como estaba medio previsto cuando se inició la construcción de esto. La segunda parte es la parte cultural, económica, en un país de una riqueza incalculable debido a su riqueza natural, el gas natural que tiene en su subsuelo, que hace que los nativos cataríes sean realmente personas de altísimo poder adquisitivo. Después está la gente que trabaja, muchos de Asia, por supuesto, ¿no? Pakistaníes, indios, etcétera, y todo el conjunto de gente que ha prácticamente llegado a Doha, que nosotros de Latinoamérica lo vemos un poco lejano, pero la Argentina ha puesto muchísima gente ahí. A veces eso se da de contraste con todo lo que se vive en nuestro país en materia económica, y ahí vos ves una gran cantidad de hinchas argentinos, más allá de los demás países que tienen un mejor poder económico. Y en la tercera parte, que sería la parte deportiva, bueno, se ve claramente un aumento de la competitividad de los que yo llamo los equipos que eran el cuarto copón. Viste que en el sorteo están el primer copón, que son los cabezas de serie, en el segundo están el grupo de europeos que no entran en la cabeza de serie, después vienen en el tercer copón los europeos de segundo rango, más los latinoamericanos y algún asiático, y después el cuarto copón, que son los de relleno. Bueno, los de relleno están los que a priori siempre están para que le hagan goles y haya diferencia de gol para la definición, pero en este mundial la primera sorpresa ya la dio, por supuesto, Arabia, con el triunfo ante la Argentina, Japón, que le ganó a Alemania, Túnez, que le empató con Dinamarca en su presentación, a pesar de que hoy sufrió una derrota contra Australia, que Australia también es del cuarto copón, así que incluso tuvo que cambiarse de confederación para poder acceder al Mundial más fácilmente, salir de Oceanía para competir en Asia.
Hoy, por ejemplo, perdió Arabia, pero le dio trabajo a los polacos que con un poco de jerarquía individual pudieron cumplimentar. Y después están los candidatos de siempre, ¿no? Van 21 mundiales, este es el 22. En la historia de los mundiales hay 8 campeones del mundo nada más, y si vos la repasás más o menos, siempre en la definición, cuando llegan a las semifinales, quedan los 4 mejores, por lo menos en la gran mayoría de los mundiales, por no decir en casi todos, hay 3 de los 8 campeones del mundo en la definición. A veces se agrega o se cuela alguno, como decimos aquí en la Argentina, caso de Croacia en el último mundial, pero Holanda en su momento, ¿no? Cuando allá por el 74, el 78, el 2010, pero después los que definen son siempre los mismos. Ahora, José, se tenía en mente que tanto como tú lo dijiste, ¿no? Arabia Saudita y Japón puedan vencer sus partidos respectivos en su debut. ¿Tú crees que a qué se debe esto? ¿Se debe quizás haya una mejora a nivel futbolístico de estas selecciones, de estos países? ¿O el Mundial siempre va a ser algo inesperado para todos y no te sabe lo que te va a dar, ¿no? Lo que te va a dejar en este caso? Y hay un poco de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Arabia fundamentalmente está integrado por la mayoría de jugadores del mismo club. O sea que ya tienen una ventaja pequeña, más allá de alguna falencia técnica, pero tienen un complemento de conocerse, de jugar juntos, y eso agregándole 2 o 3 jugadores de buen manejo, 4 o 5, haciendo que la base sea mejor. Ahora el triunfo frente a la Argentina, bueno, Argentina creo que dio una muestra acabada de suficiencia, ¿no? De autosuficiencia, y lo pagó caro porque salir a la cancha con 3, 4 jugadores que no estaban en su plenitud física en un mundial, en cualquier competencia futbolística, ya es de dar ventaja. En un mundial es dar demasiada ventaja, y se encontró con eso. Vos fíjate, nosotros estamos a horas del partido de la Argentina contra México, y el técnico argentino cuando terminó la derrota con Arabia, el técnico argentino decía, bueno, no vamos a hacer tantos cambios, vamos a ver cómo... Y resulta que ya van 5. Hoy va ya medio equipo, ¿no? De 11 jugadores cambia 5, y si el partido se llegara a jugar en vez de hoy, pasado mañana, yo creo que los cambios hubieran sido más todavía. O sea que eso habla de una falta de previsión, en este caso, más allá de que los árabes hicieron su partido, y a lo mejor eso se da una vez cada tanto, pero tocó. En lo que respecta, por ejemplo, a Japón con Alemania, cuando Japón inaugura su liga profesional, allá por los 90, unos 30 años, ponerle 35 años, llevaba los mejores jugadores, algo así como lo que hizo Estados Unidos en su momento, llevaba jugadores de renombre ya por ahí en el ocaso, Zico, Ramón Díaz, ¿no es cierto?, para que le dieran un poco de vuelo táctico. Y los primeros mundiales de Japón era para ver qué pasaba, pero hoy resulta que el equipo titular de Japón hay 8 que juegan en Alemania. Entonces, ¿quién iba a pensar hace 20 años atrás que jugadores japoneses fueran estrella en sus equipos alemanes, o un coreano sea estrella en un equipo inglés de primera línea? Así que ahí está el asunto, el crecimiento, para mí, ¿no? El crecimiento individual de estos equipos, el buen trabajo realizado por entrenadores, algunos de la misma nacionalidad. El japonés, bueno, tiene entrenador japonés, otros buscan en entrenadores europeos, fundamentalmente la capacidad táctica para juntarse con la habilidad que puedan llegar a tener. Y ni hablar de los equipos africanos, ¿no?, que siempre fueron un hueso duro de roer, aunque ahora parecería que ha estado en una meseta o un pequeño declive.
Ahora, José, también podemos mencionar que digamos, sorpresas o evolución del fútbol de estos equipos también se debe al recambio generacional que hay en cada selección que está participando hoy en día en este mundial. Y a veces sí, a veces se da. Bueno, Argentina es un ejemplo clásico de eso, ¿no? Vos fíjate que del equipo que debutó en Argentina había 7, 8 jugadores que debutaban en los mundiales, ¿no? Eso también influye, pero yo creo que con respecto a la Argentina falló la previsión. Para mí hubo una especie de subestimación del rival, ¿no? De la primera fecha. Pensamos que ganamos fácil la primera fecha y ya acomodamos la clasificación, ¿no? Se sabe que el primer partido en cada uno de los grupos es el más importante. El que gana el primer partido es raro que no se clasifique. Los que ganan en la primera fecha, si uno busca en la estadística, ¿no? Los que ganaron el primer partido es raro que no pasen a la segunda ronda. Tiene que ser algo medio complicado. Pero la Argentina justamente, ya te digo, se confió en esta situación. Había jugadores con mucha experiencia, Messi, Di María, en lo que respecta a competición internacional y a nivel mundial, el mismo Otamendi, ¿no? Pero si uno mira atentamente la constitución del equipo frente a Arabia, se da cuenta que de los 11 titulares de ese equipo, 3, con buena voluntad 4, son titulares indiscutidos en sus equipos europeos. Ejemplo, bueno, Messi, que sería titular indiscutido en cualquier lado. Lautaro Martínez en el Inter, es titular indiscutido en un equipo de primera línea. Otamendi es titular en el Benfica, pero el Benfica de Portugal no es un equipo de primera línea europeo. Y el arquero Martínez es titular en el Aston Villa, que es un equipo de mitad de tabla del fútbol inglés, ¿no? No sé, no quiero meter la pata con el fútbol peruano, pero no ataja ni en el Universitario, ni en el Sporting Cristal, atajaría en un equipo de mitad de tabla. Y después, los demás jugadores son suplentes o alternan. Ejemplo, Papu Gómez es suplente en el Atlético Madrid y titular en la selección argentina. De Paul alterna en el Atlético Madrid y es titular en la selección argentina. Di María, si bien es un futbolista consagrado, no vamos a negar los méritos de Ángel Di María, pero está en su, digamos, caída de rendimiento, lesionado. En la Juventus jugó poco. Ni hablar de Paredes, que prácticamente no jugó, ni hablar de Romero, que prácticamente no jugó y está lesionado. Acuña es suplente en el Atlético Madrid. O sea que la selección argentina, para mí estuvo, como se dice en nuestro país, cazando en el zoológico, con los 36 partidos invictos, ¿no? Porque enfrentó un par de veces a Brasil, un par de veces a Uruguay, alguna vez a México. Está bien que le ganó a Italia, pero lo demás fueron partidos contra Honduras, Jamaica. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo jugar contra Polonia, contra Austria, contra Hungría, por más que no se clasifiquen al Mundial, que jugar contra Honduras, contra El Salvador o contra Guatemala. No es lo mismo. Y además, si se me permite un segundo, creo que adolecía o adolece la constitución del plantel de un número 5 de características de patrón, ¿no? En la mitad de la cancha, y de un número 9, más allá de la jerarquía de Lautaro Martínez, de un número 9 que yo siempre converso con mis alumnos de la escuela de directores técnicos, de la cual soy profesor en la escuela principal de aquí de la Argentina. Nos falta un número 9, yo le decía estilo paraguayo, pero para que entiendan tus compatriotas, un 9 estilo Paolo Guerrero, ¿no? Un 9, viste, que meta miedo, que
viene un centro y sabe que te va a meter a vos con pelota y todo, te va a empujar, y nosotros no tenemos eso, y no tenemos altura tampoco para defender. Ahora estaba viendo Francia, así de reojo, el equipo francés tiene un promedio de altura de 1,80. Así que imagínate si hay que ir a atacar los últimos 10 minutos tirando centro contra Francia, que le puede pasar a la Argentina porque es la zona de cruz. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es mi visión. Pero Argentina siempre ha tenido jerarquía individual y a lo mejor hoy encuentra el camino ante México, que es dirigido por un argentino al cual Gerardo Martino la pasó muy mal como en su última etapa de director técnico del seleccionado nacional, porque le fueron negados jugadores para los Juegos Olímpicos, le fueron negados jugadores para entrenamiento, y eso a veces en el fondo del corazón te queda, ¿no? Esa especie de resentimiento, no contra el pueblo argentino, ni contra la gente de la Argentina, sino contra su ex patrón, la AFA, ¿no? Que en definitiva la selección argentina no es la representación de la nación argentina, es la representación de la Asociación del Fútbol Argentino y nada más. Así es. Ahora, José, para ir ya haciéndote una de las últimas consultas y agradecerte por tu tiempo, de verdad. ¿Cómo ha visto este desenvolvimiento de Qatar? Porque Qatar prácticamente es la selección, digamos, que no ha tenido lo que se necesita una selección para poder afrontar un mundial como este. Con respecto a la Argentina, ¿me decís? Con respecto a Qatar, ¿cómo tú viste a Qatar, no al anfitrión, por ejemplo, que ya prácticamente ha sido eliminado? No, perdón, no te había entendido de Qatar. Bueno, y Qatar es un fútbol dentro de Asia de tercer orden. Vos fijate que ni siquiera rimó en las eliminatorias anteriores, que está clasificado. Ahora a lo mejor, con este pequeño impulso, el próximo mundial, si hay 48 equipos, a lo mejor puede rimar, pero vos fijate que han tenido que nacionalizar jugadores de otros países que ya están de vuelta, digamos, como se dice, ¿no? Que ya están en el ocaso, perdón, en el ocaso de su carrera, y acá a veces con algún compañero periodista decía, invirtieron 250.000 millones de dólares para el Mundial, hubieran guardado un poquito para practicar con el fútbol base, tuvieron 12 años para armar una selección que tuviera acorde, y bueno, Ecuador entró en la historia porque, como ustedes vieron en el partido inaugural, es la primera vez que un equipo anfitrión pierde un partido inaugural en 21 mundiales, así que le falta mucho a Qatar, y era el compromiso organizar el mundial en la fastuosidad de presentar a Doha como la perla del mundo. Se olvidaron del paquetito que era el equipo que los tenía que representar, ¿no? Así es, José. Vamos a seguir hablando de este mundial que sin duda está causando muchas sorpresas. Yo te agradezco mucho por este tiempo que me has brindado, José, para hablar un poco, ¿no? del mundial, de los partidos, de los resultados, y te agradezco y poder invitarte nuevamente al programa para seguir hablando de este mundial y los resultados que nos vayan a dejar ya en esta segunda fecha, ¿no? De la fase de grupos. Bueno, yo te agradezco, Santino, a vos, a toda la gente de RCR. Bueno, un saludo grande desde la Argentina para todos, y esperemos encontrarnos cuando vos lo dispongas. Un abrazo grande. Un abrazo, José. Muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido José Carducho. Él es historiador y también estadista deportivo. Con él ya regresamos en una próxima edición. Permiso, amigos. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.